del acompañamiento a las familias de migrantes. Aquí tenéis el título, acompañamiento a familias migrantes. Que han venido nada más y nada menos que de Canarias, yo creo que como no podía ser de otra manera, Yurma Martín Díaz, que es responsable del área de animación comunitaria y familia de Cáritas Diocesana de Canarias. Empezó su andadura en 2009 en el área de empleo y en 2017 se integró en el equipo de animación al territorio. ¿Vale? Y también Aurora Jiménez Bonilla, técnica de zona de la isla de Fuerteventura dentro del equipo de animación comunitaria y familia, acompañando a los voluntarios del territorio y a las familias más vulnerables que se acercan a los servicios de las acogidas parroquiales, y lo lleva haciendo desde el año 2021. La de Yurma y Aurora para apoyar no solo anímicamente, sino también con alguna participación. Ella nos va a hablar durante media hora y luego vamos a presentar a nuestro siguiente ponente que está conectado online, no lo quitaremos mucho, ¿vale? Así que le damos un aplauso muy fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? Vale. Muchas gracias por la invitación y por poder presentarles, bueno, un trocito del trabajo que hacemos en Cáritas Diocesana de Canarias en el acompañamiento a las familias. Antes que nada, ha sido un placer y un gusto haber podido estar aquí desde ayer y haber vivido y sentido con ustedes, bueno, pues toda esta energía, todo el trabajo que tienen entre manos. La verdad es que nos ha encantado todas las exposiciones y bueno, se respira además eso, un ambiente muy familiar y eso como que llega, y aunque yo estoy atacada, es verdad que acompaña mucho la energía y sé que van a ser comprensivos si nos equivocamos o si no. Y porque también esta realidad es compleja y es complejo transmitir todo el entramado que hay y todo el trabajo que se hace y todas las realidades que en el día a día nos encontramos. Hemos hecho una presentación un poco pues que para poder presentarles lo más significativo, pero podríamos estar aquí 3 días contándoles muchas cosas, muchas experiencias, muchas anécdotas y muchas cosas que vivimos en el día a día. Que además, a pesar de, bueno, pues de todas esas partes, digamos, que no tan bonitas o más oscuras o más vulnerables y de mucho sufrimiento, están cargadas de luz, de esperanza, de compartir, ¿no? De comunidad, de muchas cosas que, bueno, por eso también queríamos estar en este encuentro, porque precisamente estamos hablando de esperanza, ¿no? Bueno, pues eso, gracias por la oportunidad, porque creemos que esto nos invita a mirar también la pastoral de las familias desde esta luz de la esperanza, especialmente en este camino del jubileo. Como saben, en Canarias es una de las principales puertas de entrada de Europa de miles de personas, no solo por vía marítima, también por vía aérea, ¿no? Porque es verdad que siempre se nos vincula mucho también con la llegada de cayucos, con la llegada de personas migrantes, pero es verdad que también, como en el resto del país, vienen muchas personas por vía aérea, que son precisamente los países de Latinoamérica los que más acuden a nuestras acogidas. Después lo vamos a ver en alguna diapositiva, donde voy a dar algunos datos. Entonces, bueno, es verdad que es una posición estratégica porque nos sitúa en una posición única para acompañar a muchas familias que llegan con historias de dolor, pero también con una profunda sed de vida y de futuro, y con una profunda sed de esperanza también. Así que, bueno, a pesar de que observamos que la realidad es dura, sabemos que el amor del Padre y la esperanza es el motor que impulsa tanto a estas familias como a quienes las acompañamos, para conectarnos a esa vida y seguir hacia adelante construyendo el reino aquí en la tierra, ¿no? Sí me gustaría, bueno, tenemos unos cuantos vídeos y me gustaría en esta diapositiva, que es un poco el contenido, simplemente para que vean un poco el recorrido, hacer una pequeña introducción con algunos datos, sobre todo muy centrados en nuestra memoria institucional de 2024, que son los datos que más manejamos, que, bueno, hemos dejado por ahí en el escenario, hemos dejado los libritos, después cuando quieran, cuando terminen los cogen. Hay algunos testimonios, es nuestra memoria. Este año estamos cumpliendo 70 años, Cáritas Diocesana de Canarias, por eso verán ahí el logo.
Y algunos de los testimonios cortitos que les voy a compartir después están aquí un poquito más extensos. Entonces, bueno, quisimos traerles la revistita que llevamos años haciéndola, pues contando testimonios y siendo como más significativa. Después veremos un poquito la realidad de las familias migrantes, dándoles los datos, la respuesta de Cáritas, que nos sumamos a los 4 verbos de nuestro Papa Francisco, que es acoger, acompañar, promover e integrar. Algunos testimonios que queremos compartir con ustedes también y después acciones de esperanza, porque nos gustaría terminar con una pregunta de cómo podemos ser nosotros signo de esperanza, y se la queremos lanzar y tener un ratito de compartir a ver qué se nos ocurre entre todos. ¿Vale? Para continuar, queríamos compartir un vídeo, porque bueno, esto de Compartiendo el Viaje, una campaña que se lanzó en 2017 en Cáritas Internacional, ya el Papa Francisco hablaba de la esperanza y de compartir el viaje con las personas migrantes, refugiados y exiliados. Y nos parecía súper significativo traer ese recordatorio hoy, que además después lo vamos a conectar con la bula, que ya el otro día ustedes tuvieron la conferencia inaugural donde ya vieron un poco las realidades. Y simplemente es a modo de recordatorio, ¿vale? In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La speranza è la spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte familiari e parenti, penso ai migranti, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per i propri cari. Ed è anche la spinta nel cuore di chi accoglie, il desiderio di incontrarsi, di conoscersi, di dialogare. La speranza è la spinta a condividere il viaggio, perché il viaggio si fa a 2. Quelli che vengono nella nostra terra e noi che andiamo verso il loro cuore per capirli e capire la loro cultura, la loro lingua. È un viaggio a 2, ma senza speranza quel viaggio non si può fare. La speranza è la spinta a condividere il viaggio della vita, come ci ricorda la campagna della Caritas che oggi inauguriamo. Fratelli, ecco, alla Caritas. Signor Presidente, fratelli, non abbiamo paura di condividere il viaggio, non abbiamo paura di condividere la speranza. Con il vostro impegno quotidiano voi ci ricordate che Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia come? Con le braccia ben aperte, accogliere. Proprio così, quando le braccia sono aperte, sono pronte a un abbraccio sincero, a un abbraccio affettuoso, un abbraccio avvolgente, un po' come questo colonnato in piazza che rappresenta la Chiesa Madre che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio comune. Bueno, era simplemente compartir brevemente esta campaña y esta invitación que ya nos hacía en el 2017, porque bueno, creo que viene muy a colación de justo esta nueva invitación que nos hace la bula abriendo el jubileo, ¿no? Que bueno, no voy a entretenerme porque sé que tuvieron una conferencia inaugural magnífica y habrán tocado bueno todas las realidades, pero sí quería pues sí
recordar que no pueden faltar esos signos de esperanza hacia los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias, que sus esperanzas no se vean frustradas por prejuicios y cerrazones, que la acogida, que abre los brazos a cada uno, en razón de su dignidad, vaya acompañada por la responsabilidad para que a nadie se le niegue el derecho a construir un futuro mejor, que a los numerosos exiliados, desplazados y refugiados, a quienes los conflictos, sucesos internacionales obligan a huir para evitar guerras, violencia y discriminaciones, se les garantice la seguridad, el acceso al trabajo y a la instrucción, instrumentos necesarios para su inserción en el nuevo contexto social. Vale. Aquí, ahora sí, a modo de, antes de continuar, sí que nos gustaría, pues esto, lanzar esta pregunta, no para que la contesten, sino simplemente, bueno, para que conectemos con ella y nos acompañe a lo largo también de este ratito pequeño que vamos a compartir, ¿no? Que es, ¿qué significa la esperanza para una familia que lo ha dejado todo en busca de un futuro mejor? Ponernos un ratito y digo, y a lo largo de un poco toda esta exposición que vamos a hacer, en ese sentir que de esas personas que lo han dejado todo para tener ese futuro mejor. La imagen que ven es de un taller de sensibilización que se hace en institutos en la diócesis, que hemos hecho en institutos que nos piden a veces, sobre todo con los institutos diocesanos, y bueno, y son talleres de sensibilización que solemos hacer con los jóvenes, sobre todo con jóvenes de bachiller, y un poco pues hablando de las migraciones, de la movilidad humana, bueno, quitando también muchos prejuicios y muchas ideas, bueno, que no son, iba a decir, adecuadas o que están a veces equivocadas, que son erróneas también por muchas cosas que escuchamos que no son ciertas, ¿no? Y en esa misma clave también quería traerles esta foto que representa bueno, pues un encuentro intercultural que se celebró hace poquito en la isla de Lanzarote, la diócesis de Canarias, para quien no lo sabe es Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y La Graciosa. Y este encuentro se hizo el 1 de julio de 2025 en la isla de Lanzarote con las personas, familias que acogemos en las cáritas parroquiales de la isla. Mayoritariamente las personas que participan, porque son las personas que atendemos, son familias migrantes, y bueno, hicieron esa dinámica representando, cada persona tenía que coger un post-it con un corazoncito y tenía que representar de dónde venía, cuál era su origen y compartir algo de su origen. Bueno, fue una fiesta, ¿no? Una fiesta porque además había gente que salía, representaba un baile, fue una fiesta de alegría, de diversidad, de compartir y de darnos cuenta de que somos muy iguales, ¿no? Aunque vengamos de sitios diferentes, aunque nos diferencien muchas veces las lenguas, la palabra, ¿no? Porque veníamos hablando que a veces, aunque compartimos el mismo, ¿no?, lenguaje, el español, hay palabras que no son iguales y que tú crees que le estás diciendo, ¿no? Decía Aurora el otro día, tráeme el ticket de la compra, y a veces te dicen, ¿el ticket? ¿Qué eso qué es? ¿No? O sea, damos por hecho muchas cosas, ¿no?, que a veces no son así. Y bueno, esto es una representación de la diversidad con la que nos encontramos y de la riqueza que también eso nos trae, ¿no? Porque es un compartir vidas, historias, culturas. Y bueno, ese día fue fantástico, ¿no? Y sí que queríamos traer también, pues, esa cita de la bula, ¿no?, que dice que la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Bueno, pues nos metemos un poquito en la realidad social y, bueno, la realidad en el 2024, al menos en los datos que recogemos en la memoria de Cáritas, pues es lo que ven ahí, ¿no? En 2024 se acompañaron 4.038 familias de origen migrante. Lo que supone llegar a más o menos 14.000 personas, ¿vale? Existe una presencia cada vez mayor de familias de origen migrante, principalmente de nacionalidad extracomunitaria, que han pasado de representar el 42% en 2022 al 54% en el 2025, o sea, casi 12 puntos porcentuales más. De estas, más de la mitad están en situación administrativa irregular, o sea, el 56%, por lo que el apoyo que realizamos desde Cáritas es fundamental para ellos, porque hasta que su situación, que suele tardar bastante, y hablaremos después de esos desafíos y vulnerabilidades a las que se enfrentan,
por las barreras de la administración pública, por muchísimas barreras y dificultades, pues aquí están las puertas abiertas de las acogidas parroquiales y de Cáritas para apoyarles en ese tránsito, ¿no? Como ven ahí también, el 65% de los hogares está sustentado por mujeres y el 49% más o menos es menor de 40, o sea, es una población migrante bastante joven. Y es verdad que las mujeres siguen representando el mayor porcentaje porque son las que más se acercan a solicitar ayuda. Y a pesar de que también hablamos muchas veces y lo compartíamos estos días, ¿no?, que es verdad que los hombres migran mucho, las mujeres también. Y después también queríamos resaltar, podríamos resaltar muchos más datos, pero nos parecían significativos estos datos relacionados con los menores migrantes. Hay una fuerte presencia de menores migrantes, ¿no? Como ven ahí, el 28% de las familias nucleares están compuestas con parejas con hijos, ¿no?, menores. El 15% son familias monomarentales, que son constituidas por la mamá, la mujer y los niños, y el 20% son familias extensas o reconstituidas, ¿vale? Aquí hay un dato también significativo en cuanto a la manera que tienen también de convivir cuando llegan aquí. Bueno, y eso lo habrán visto probablemente o lo habrán escuchado, que cuando llegan a Canarias o a cualquier sitio, el acceso a la vivienda está siendo muy complicado y se juntan muchas personas en una misma vivienda para poder, que pueden ser a veces familiares o personas que conocen o compatriotas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, no traje el dato, pero sí es significativo porque venimos observando desde hace mucho tiempo que esto pasa, ¿no? Al final es una manera, pues, evidentemente, de sobrevivir y de poder... y como les decía, las nacionalidades que más atendemos o que más atendimos en 2024, pues el 33% viene de Colombia, el 19% de Cuba, el 16% de Venezuela y el 10% de Marruecos. Vale, entonces digo, tenemos una amplia gama y bueno, y más gente. Es verdad que estos son las más representativas, pero viene gente de muchos lugares. Y después también tenemos una realidad que la habrán escuchado, que son los menores no acompañados. Que es verdad que cada vez están llegando más a las acogidas parroquiales porque hay muchos menores, como saben, que cuando cumplen la mayoría de edad se quedan fuera del centro. Entonces ya sí que en la zona sureste, sobre todo de la isla, han llegado algunos menores, también en la zona norte, porque hay muchos centros de menores por toda la isla y entonces cuando se quedan desprotegidos, aunque bueno, hay un proyecto muy bonito por ahí de corredores de hospitalidad, se están haciendo cosas, pero no lo suficiente para el volumen de menores no acompañados que hay ahora mismo. Y bueno, no les voy a contar nada más porque me imagino que ustedes escucharán también las noticias y verán un poco cómo está. Pero es verdad que, claro, hasta que están institucionalizados hasta los 18, entonces hasta ese momento a nosotros no nos llega, salvo cuando ya salen, que entonces se buscan la vida, muchos van a vivir a Barranco, viven pues en condiciones no adecuadas, no dignas. Vale, pues aquí es una de las cosas en las que nos queríamos como detener un poco, ¿no? Los desafíos y las vulnerabilidades en las que se enfrentan las familias migrantes, ¿no? Y uno de los principales, como ven ahí, es el duelo migratorio, ¿no? Han dejado atrás su tierra, su cultura, sus seres queridos, se separan de sus seres queridos, de esa identidad previa, ¿no? Y se produce un choque cultural. No solo ese duelo migratorio también de todo eso que dejan atrás, sino de todo el tránsito desde que salen del origen y hacen ese viaje por los medios que sean, ¿vale? Hacen ese viaje hasta llegar aquí, incluso las decisiones previas que tienen que tomar para llegar aquí, ¿no? Otra de los grandes desafíos a los que se enfrentan, pues es toda la incertidumbre jurídica y administrativa, ¿vale? Que tiene que ver con toda la situación administrativa irregular cuando llegan aquí, que les condena a vivir descartados y descartadas durante mucho tiempo y a veces tiempos que se alargan demasiado. Porque según los ayuntamientos y según la administración pública, hay ayuntamientos en Canarias, yo no sé la experiencia de demás, pero Aurora comentaba, ¿no?, que en Fuerteventura hay un ayuntamiento, el de Puerto Rosario, que sí, que a los 6 meses ya te atienden y puedes acceder a ayudas públicas, pero hay otros ayuntamientos como el de la Antigua que hasta el año no puedes acceder a la administración pública, con lo cual ya partimos de la base de una discriminación en tanto en cuanto no es igual, depende de dónde caigas, puede ser que te atiendan antes o después, ¿no?
Y eso provoca también una consecuencia, y es que, bueno, instituciones como Cáritas y otras instituciones del tercer sector estemos también ahí en primera línea apoyando a estas familias y acogiéndolas, porque si no, no tendrían nada. Aunque es verdad que entre ellos se ayudan mucho, pero bueno, no tendrían acceso a muchas cosas, ¿no? Y bueno, esa incertidumbre jurídica también les hace vivir en una situación, ¿no?, emocional de no saben si van a poder quedarse, no saben si van a poder trabajar, si podrán reagruparse, porque a veces vienen con la familia y la tienen allá, y después todo el tema de la regularización, que además ahora, no sé si lo saben, a partir del 20 de mayo hay una actualización nueva de la ley de extranjería que ha traído algunas mejoras, pero que hay un montón de cosas que están ahí todavía, que no sabemos muy bien cómo van a realmente a traducirse, ¿no?, en la práctica, y de hecho ya ha habido cambios, como de ahora para después, como digo yo, que vuelven a dificultar, al final los procedimientos, los plazos, todo esto dificulta mucho el que una persona que ya viene con un duelo migratorio, que ya viene con una carga emocional, además cuando llega aquí se encuentra con un montón de trabas, y lo veremos ahora en un testimonio muy cortito que lo representa súper bien, ¿no? Después está todo el tema de las condiciones de vida precarias, ¿no?, la privación de los derechos fundamentales. O sea, muchos vienen con ahorros, pero con ahorros que cuando llegan aquí, los ahorros al cambio no son tampoco grandes ahorros. Y después son ahorros que se van directamente, hoy por hoy, a la vivienda. En el mejor de los casos, cuando encuentran una vivienda digna, porque la mayoría de las prácticas o de lo que nos estamos encontrando es que se reagrupan o se juntan en una habitación 5 o 6 personas de la casa de alguien que les ha dejado quedarse, y bueno, se les va mucho el dinero ahí, y los ahorros que han traído se les van acabando, se les van agotando, ¿no?, los que lo traen, porque hay otros que ni siquiera traen esos ahorros, ¿no? Eso les lleva a una falta de recursos, a ese hacinamiento que les comento, a temas de salud, dificultad para encontrar una vivienda digna, temas de alimentación también, que nosotros apoyamos mucho. Después están todos los desafíos que tienen que ver con barreras culturales y lingüísticas, ¿no? Esa integración en la sociedad acogida, el acceso a la educación y al empleo. Es verdad que los niños cuando llegan, enseguida, por lo general, son escolarizados, pero esos niños tienen que ir a un colegio, tienen que integrarse, son diferentes, o ellos se sienten muchas veces diferentes a sus compañeros. Entonces, bueno, todo eso es un proceso también, es un desafío, ¿no? Que no es llego aquí, ¿no? A veces yo creo, no sé, puede ser que haya gente que crea que los migrantes llegan y ya lo tienen todo resuelto, o que es muy fácil, y no es así, ¿no? Y después lo que decía de las barreras lingüísticas, lo hemos compartido con algunas personas a lo largo de estos 2 días que hemos estado aquí, y es lo que les decía, ¿no? Es decir, damos por hecho que nos van a entender y que nosotros los vamos a entender a ellos, pero no siempre es así, porque hablan español, insisto, pero las palabras, cómo denominan algunas cosas u otras, cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hacen ellos, no siempre es lo mismo, y a veces no nos entendemos, aunque creemos que sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos venía el otro día un poco esa parte de la paciencia, ¿no? La presencia, la paciencia y la constancia también en las acogidas, que lo vemos con el voluntariado, ¿no? De decir, vamos a escuchar, vamos a, ¿no? Porque nos entra la prisa de que lo entiendan, de que lo hagas, y no lo hizo y no sé cuánto, y es como, no porque no quiera, sino porque no sabe, y eso hay que acompañarlo, ¿no? Y después todo eso lleva a una vulnerabilidad emocional y psicológica, pues un poco lo que ya, estrés postraumático, ansiedad, depresión, bueno, todo eso, esa parte de salud mental que es súper importante y que hace difícil también el salir un poco de todos esos desafíos, y que nosotros intentamos también acompañar mucho, y de hecho es verdad que es una de las cosas que a veces nos devuelven más, ¿no? Esa acogida cálida, ¿no? Ese estar, y porque bueno, a lo mejor puedes ayudarles más o menos, pero el hecho de estar y de que alguien les escuche, que alguien les acoja, eso creo que es de lo que más nos devuelven y de lo que más se valora, ¿no? Les pongo brevemente este testimonio para que vean esos desafíos, y además este queda como abierto. Virginia es una mujer colombiana de 38 años. Vino a España hace 2 años, embarazada de 5 meses y acompañada de sus hijos Mayra y Fernando, huyendo de la violencia de su país. Solicitó protección internacional y dio a luz en España. Con su tarjeta de solicitante de asilo, Virginia consiguió trabajo en una peluquería. Era duro, largas horas, 3 hijos a los que cuidar y atender,
y el peso de un pasado lleno de violencia que sufría su hija Mayra. La niña recibía asistencia en los servicios de salud mental de la sanidad pública y poco a poco ganaba confianza. 2 años trabajando por su presente, por un futuro mejor. Entonces recibe la noticia. Su solicitud de protección internacional es rechazada. Virginia y sus 3 hijos quedan en situación administrativa irregular. Sin papeles, su contrato finaliza. ¿Cómo hará frente a sus pagos? Su hija Mayra, ya mayor de edad, deja de recibir atención sanitaria. Adiós a la medicación. Sin terapia, vuelta a la ansiedad, incapacitando a la niña para cuidar de sus hermanos. La esperanza de Virginia de trabajar como interna dejando al frente de los pequeños a su hija mayor se desvanece. ¿Cómo afrontarán Virginia y su familia esta situación? Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos. Uno de tantos testimonios que también se usaron en una campaña de Cáritas Española y que representa muy bien esos desafíos a los que se enfrentan. Sobre todo aquí se muestra cómo una familia migrante se consigue medianamente integrar a través de un trabajo y parece que todo va bien, pues que acompañar a las familias migrantes no es solo una labor social, sino que es un encuentro con Cristo en el rostro del más vulnerable. Es una forma concreta de vivir el Evangelio y la esperanza no es ingenua, es una fuerza que transforma. Y también nosotros y nosotras, como agentes de pastoral, somos transformados y transformadas por ella. Así que dejemos transformarnos y que el jubileo sea para todos ocasión de revivir esa esperanza con las personas migrantes también. Y lo dejo aquí porque tenía varias cosas más, pero nos vamos bastante de tiempo y yo creo que con esto, no sé muy bien si hemos podido compartir así un poco una visión general, pero creo que es suficiente porque veo a Rodrigo ahí también en la cámara chiquitita y le digo, le estoy robando aquí un montón de tiempo. Así que bueno, lo dejamos aquí y ya después si hay alguna pregunta, pues